Buenos días, ¿se me escucha bien? Buenos días, doctor. Sí se le escucha. Perfecto. Buenos días, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar la clase respecto a micosis pulmonar en primer lugar y parasitosis pulmonar en el segundo lugar. Bueno, el día pues era el día de ayer, pero por el feriado pues se ha tenido que reprogramar para el día de hoy. Sábado igual, para los médicos no hay descanso. Y para los alumnos menos todavía, porque tienen que seguir estudiando y preparándose. Muy bien, vamos a comenzar la parte de micosis. A ver, ¿cómo arrancamos por acá? Acá. Muy bien, importante definir cuando en los diagnósticos diferenciales pensamos en la posibilidad de una micosis pulmonar. No está tan alejada de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero ¿en quiénes sospechamos? En personas, por ejemplo, pacientes que están hospitalizados o los neutropénicos severos con leucemia, linfoma, que presentan una temperatura mayor de, fiebre alta, ¿no? 39-40, parecía la viral, mayor de 72 horas, ¿no? Estas fiebres sí, son características, pues son muy elevadas, parecen las infecciones virales, que generalmente son fiebres muy altas, pero después remiten rápidamente. En este caso no, tiene una característica de tener un antecedente previo, ¿no? Que lo puede condicionar. Muy bien, cuando los pacientes también están hospitalizados y reciben tratamientos antibióticos amplios, es decir, hacen combinaciones, pues, meropenem, vancomicina, piperacinatas, Tazobactam, o sea, las combinaciones antibióticas, pues, tienen a cambiar la flora, entonces existe la posibilidad que hay una superinfección, ¿no? Y esta puede ser micótica. Y una alta sospecha de sepsis por hongo cuando, pues, hay un diagnóstico previo, una predisposición a esto. ¿Cuáles son los que más nos interesan, ¿no? Más o menos, bueno, no es en el orden, pero la Aspergillosis fumigatus, sobre todo, como género y especie, es el que vemos con mayor frecuencia. Menos frecuente vemos, pues, el Histoplasma capsulatum, la Cándida albicans y la Gravata, que le da más severidad a la enfermedad, el Paracoccidiosis brasilensis, que todavía en algunos casos lo encontramos asociados a tuberculosis, Cryptococcus neoformes, que pues sí hay en el Perú, inclusive hay en Surco, cerca de la universidad, menos frecuente el Blastomyces hominis, que está asociado pues a las zonas epidemiológicas de la célula madre de Dios, más raro es Fusarium y el mucor, ¿no? El mucor que también tiene una asociación con enfermedades hemáticas, ¿no? Como por ejemplo la leucemia o el linfoma, ¿no? Su característica es un mucor que produce hemoptisis masiva, parecido al aspergilloma que vamos a ver a continuación. Muy bien. Yo les paso las imágenes y les hago el correlato práctico, ¿no? Que vemos en el día a día, ¿no? Lo otro, pues lo de los libros, lo leerán en los libros. Pero este es el relato práctico que nosotros vemos. ¿Cuáles son los factores asociados a las infecciones micóticas? VIH-Sida, ¿no? Frecuente. Antibióticos de uso prolongado. Cuando hay un daño previo en el pulmón, como por ejemplo una neumonía que puede dejar una bronquiectasia, ¿no? La presencia o visita en zonas que tienen cuevas o se manipulan aves, los cuales hacen de que al pisar las deyecciones o las heces de estos aves y animales, tienda a botar su partícula micótica, la cual tiende, así como el micobacterium tuberculoso, tienden a flotar más o menos unos 30 minutos en el ambiente, una vez que uno pisa la deyección de estas aves. O los murciélagos, ¿no? Como animales propiamente, mamíferos. Entonces, estas deyecciones están flotando media hora, pues más o menos, y la persona que ingresa a tomarse fotos en las cuevas
o a excavar, lo aspiran, ¿no? Entonces, hay un antecedente previo de las visitas a estos sitios o la manipulación de las aves, que puede ser, pues, los, los criadores de aves domésticas, los grandes criaderos de aves, como por ejemplo, pues, San Fernando, ¿no? Donde, pues, hay trabajadores que se encargan, pues, de la alimentación y el cuidado de estos animales para las ventas. Y algunos, pues, coleccionistas que pueden coleccionar, como por ejemplo los loros, ¿no? Como hemos visto, un paciente con neumonitis por hipersensibilidad, pues que el antecedente es del contacto con loros durante más de 10 años, ¿no? Son 8 o 10 loros, creo que era. Es así, ¿no? Pero ya son, pues, de causas irreversibles, no sé, eso ya no va a mejorar. Ni matando los loros, o sea, el cuadro ya no va a mejorar porque ya se instala la neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Como un ejemplo de una eh, manipulación de aves y producir una enfermedad de tipo micótica o fibrosis, ¿no? Neutropenia severa, los pacientes que tienen tratamiento antineoplásico y los trasplantados de órganos, que en el hospital tenemos de pulmón, tenemos de hígado, tenemos de riñón, y bueno, y no entra en el cuento lo de la córnea, pero sí se han intentado hacer trasplantes parciales de intestino y páncreas, ¿no? Los cuales reciben tratamiento inmunosupresor. En el hospital damos tacrolimus, el cual evita el rechazo del órgano, pero te inmunosuprime, ¿no? O trasplantados de médula ósea, que también se está realizando. La forma de infección por el mismo hongo cuando pues inhala las esporas, ¿no? Lo que le estaba comentando hace un momento, ¿no? Las esporas flotan durante 30 minutos en el aire y pues y la persona que está ahí la aspira. Eh, esto es causado por el mismo hongo o cuando hay una infección sistémica que también hemos visto a través de la vía hematógena, ¿no? Produciendo sepsis. Cuando hay una respuesta de tipo inflamatoria, una micosis pulmonar secular, enfermedades crónicas o por antígenos de hipersensibilidad, como la pregilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Causada por este hongo. Muy bien. Mm, Hemos considerado todas todos somos causantes, ¿no? Pero hay uno que lo dejé para el inicio, y es el más importante, creo, para tenerlo en cuenta, porque desde mi época, cuando yo era estudiante, tratábamos no, yo no, los científicos trataban de definir su clasificación, porque muchas veces fue catalogado como bacteria, como hongo, como virus, entonces, no un acuerdo, ya en los últimos años, cuando se hace la reclasificación, se le considera como el Neuromycetes yerovecii, ¿no? Que es una variedad de un hongo. Muy bien, fue descubierto por Chagas en el año 1909, clasificado como protozoo hace 100 años, ¿no? Y recién en el 88 comienza a ser considerado como un hongo, ¿no? Con afinidad al pulmón. Eh, Esto ya estaba descubierto, ¿no? El año 1941, cuando Alemania invade Holanda y los judíos holandeses son separados en guetos. La falta de comida y la desnutrición de los niños condicionaba que apareciera una neumonía aguda y rápidamente mortal, ¿no? Entonces, en estos niños, en el año 1941, en los estudios de necropsia, se encontraron pues estos neumocistis, ¿no? Que le llamaron Carini inicialmente, neumocitis Carini. Eh, Nuevamente, cuando pasa esto, y nuevamente en el año 1982, 83, aparece en San Francisco una población homosexual que compartían los baños turcos. Entonces, lo que llamó la atención a los médicos de emergencia era de que llegaban a emergencia gente homosexual, pero con insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? De rápida evolución. Entonces, llamó la atención, por eso es que fue considerado, pues, por la CDC como una enfermedad rara en su momento, ¿no? Producía insuficiencia respiratoria y el paciente moría, ¿no? Entonces no había un tratamiento para esto, pues.
Posteriormente ya no fue homosexual, sino fue heterosexual, comenzó a afectar a las mujeres y así sucesivamente se extendió, ¿no? De tal manera que eh, se le llamó peste blanca, pero realmente pues no, era una enfermedad por inmunosupresión, ¿no? Solo que pues los primeros casos que se encontraron tenían esta característica. Entonces esto nuevamente vuelve a aparecer, ¿no? 81, 82 y se va extendiendo. Eh, Muy bien, esa es la historia del Nemociti yerobeche. Eh, Causa enfermedad en humanos cuando la inmunidad está suprimida. El problema es que no se puede cultivar in vitro. Es ahí el problema de las definiciones, ¿no? Y cuando uno se infecta, no confiere inmunidad, ¿no? No es como el COVID, que uno le da el COVID y pues ya tenía la inmunidad. Acá no, acá uno se infecta y se puede volver a infectar y se puede volver a infectar y se puede volver a infectar. Muy bien. La enfermedad aparece cuando existe la inmunosupresión, ¿no? La transmisión a través de las personas es vía respiratoria, ¿no? Nosotros todos los que estamos acá, los 98 participantes y yo, tenemos hemocitis y oveja en la boca, pero no somos, pertenece a nuestra flora bacteriana habitual o micótica habitual, ¿no? Somos portadores asintomáticos de la hemocitis, ¿no? Pero cuando pues, esta inmunidad disminuye, pues se hace presente, ¿no? Y el 95% de pacientes presentan un CD4 menos de 200 cuando hacen el proceso neumónico. Eh, bueno, esta es la evolución del micobacterio, del neumocitis, estoy pensando en tuberculosis, del micobacterium, ¿no? Y las formas tróficas son las que pues tienden a ser las infectantes. Eh, Es un patógeno alveolar que no invade al huésped, la infección es inhalatoria, entrada por las formas vegetativas hacia el alveolo y pues alteran la permeabilidad alveolo capilar en el intersticio, ¿no? Por lo tanto, la alteración de la gradiente alveolar arterial va a estar incrementada y hay reducción de la capacidad de difusión del pulmón, parecido a una fibrosis pulmonar, ¿no? Y por un proceso inflamatorio. Las formas tróficas completan su ciclo biológico. La respuesta inmune comprende con la interacción entre los CD4, que son los linfocitos de defensa, los linfocitos T, los macrófagos alveolares y los neutrófilos que dan la respuesta, ¿no? A la agresión del neumocistis. Hay liberación del factor de necrosis tumoral activa con los macrófagos y se reclutan más linfocitos y monocitos, o sea, tratando de hacer un círculo cerrado donde se produzca una mayor respuesta. Y es así que ellos producen pues la gran respuesta y condiciona la insuficiencia respiratoria, que es por inflamación realmente. Por eso, como vamos a ver al final, el tratamiento va a ser antibiótico y corticoide para disminuir el proceso inflamatorio. Muy bien. Mm, ¿Cuáles son sus características? Es una tos seca y una disnea que es progresiva en corto tiempo. Puede estar subfebril, ¿no? Hemos encontrado pacientes con entre 37 y 38 grados centígrados. Menos frecuente, pero también es una de las cosas a tener en cuenta es el neumotórax. El paciente está con una frecuencia respiratoria incrementada, una frecuencia cardíaca incrementada y muchas veces cuando lo ocultamos no encontramos signos respiratorios. Lo encontramos normal, a pesar de que tiene un componente de tipo reticular, a la ocultación no encontramos nada. Ya cuando hacen condensaciones se hacen evidentes, ¿no? Haciendo su broncograma aéreo. Está calificado como un hongo dentro de los cuadros de neumonía por hongo atípica, ¿no? Pero puede presentar también componentes típicos. Eh, ¿Quiénes son los pacientes que tienen más riesgo, ¿no? Ya que compromete el sistema RES, que es el retículo endotelial, pues los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado y la médula ósea. Los que no han tomado profilaxis, los que son estadios SIDA, ¿no? VIH, estadio C, SIDA. eh, Menos frecuentes, lo que no tenemos mucha pentamidina, ¿no? La pentamidina se usa en Estados Unidos. Acá usamos todavía y nos va bien con el manejo con sulfas. Por ahí algunos alérgicos a las sulfas que le quieren dar clindamicina también, ¿no? Eh,
Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Los pacientes que hacen neumocistosis por SIDA y los que hacen neumocistosis por no VIH, pero sí por causas inmunosuprimidas. Eh, en cuanto al VIH, el número de microorganismos está aumentado, eh, el número de neutrófilos está disminuido. Podemos cultivarlo a través del lavado bronquial alveolar, como ustedes han visto en sus clases de práctica, ¿no? Se hace el lavado y se toma la muestra de tal manera que podemos obtener y lo podemos diagnosticar como una extensión, ¿no? Se extiende en una coloración y que nos da el diagnóstico. Tiene una mejor tasa de supervivencia que el de causa no VIH. La tasa de mortalidad es 10 al 20% si no determinamos el diagnóstico a tiempo. Y a pesar de ser una disnea rápida evolución, pues tiene sus días que pueden irse incrementando, ¿no? 7 días, 6 días, 5 días. A diferencia de las causas no VIH, ¿no? Donde el número de microorganismos está disminuido y más actúa el proceso inflamatorio. El número de neutrófilos se encuentra incrementado, ¿no? Y es más difícil de encontrarlo en el lavado bronquial alveolar. Tiene esto incrementa la enfermedad de fondo, lo exacerba, lo cual hace de que su tasa de sobrevida sea peor, ¿no? Y la tasa de mortalidad esté entre 30 y 60%, ¿no? Es una, es un paciente que de un día para otro hace una disnea, ¿no? Y nos mandan la interconsulta, lo hemos encontrado así, ¿no? En los servicios, por ejemplo, de trasplante, paciente, de un día de evolución que presenta una disnea súbita y nosotros pensamos que pudiera ser, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces está dentro del diagnóstico enfermero porque es muy agudo, ¿no? Y siempre preguntamos eso y siempre a veces vienen en preguntas de examen del capítulo, ¿no? O sea, su diferencia. O sea, ¿cómo podemos diferenciar las formas en las que actúa el neumocitis en VIH y en no VIH? Muy bien. Sus características son los infiltrados bilaterales, periliares, intersticiales difusos. Existen 8 formas de presentación, esta es la forma más frecuente. Pueden aparecer como nódulos solitarios o múltiples. Pueden perforar el pulmón como forma inicial. Hemos visto, pues, neumotoras, que el paciente llega con neumotoras, generalmente son jóvenes, ¿no? Muy poco derrame pleural, pero sí o sea, con presencia de linfadenopatías iniciales. Eh, es menos frecuente, pero está dentro del grupo de las 8 formas de presentación, de las 8 formas radiológicas de presentación de la neumocistosis. El patrón intersticial difuso, ¿no? Vidrio esmerilado. Hay lesiones quísticas con neumatoceles que pueden producir, pues, al juntarse, se rompen y producen neumotoras, ¿no? Son los neumatoceles que se van juntando por presión de la gravedad y por presión de la pared se rompen y pueden condicionar un neumotoras. Y es así como hacemos el diagnóstico. El patrón intersticial difuso, pues es bien. En la época del COVID, muchas veces cuando uno veía estas imágenes tomográficas, uno lo confundía y pensaban que era COVID, ¿no? Y era una neumocistosis. Yo estoy seguro que en muchos hospitales han ingresado a estos pacientes con neumocistosis como un diagnóstico de COVID. Seguro se han infectado cuando se hospitalizaban con los pacientes con COVID, que eran contagiantes, ¿no? Y imagínense lo que pudiera haber pasado, ¿no? Entonces, es que como teníamos una pandemia y a veces no teníamos un tiempo para definir, lo hemos visto, ¿no? Pacientes con neumocistosis eran introducidos en áreas de aislamiento para COVID por las imágenes que tenían, ¿no? Y no, pues, con un diagnóstico definitivo, ¿no? Imágenes así en parches, ¿no? De tendencia central, respetan la zona periférica, ¿no? En el laboratorio vamos a encontrar una gradiente alveolar arterial con una alcalosis respiratoria, porque el paciente está respirando, pues, como dicen, la respiración de perrito, jadeando con la boca abierta, ¿no? Eh, el HDL, el LDH, perdón, refleja el grado de injuria pulmonar, ¿no? No es un marcador de la enfermedad, sino nos indica el grado de injuria para poder saber si vamos a utilizar corticoide o no corticoide en el inicio del tratamiento de la neumocistosis. El test de difusión es anormal, definitivamente, ¿no? Los diagnósticos, podemos pedir el esputo inducido, pero el rendimiento es bajo, ¿no? De 50 a 90%. Por eso preferimos, pero lo pedimos dentro del protocolo.
pero sabemos que es bajo, ¿no? Entonces preferimos hacerle una broncoscopía, hacerle un extendido de coloración. Obviamente cuando pues no hay un diagnóstico y no hay una sospecha, pueden ir a la biopsia de pulmón. Generalmente utilizamos la tinción Jensen, pues, y vemos estas imágenes, ¿no? Que son descritas en el laboratorio como neumosis. Entonces, así hacemos el diagnóstico. Hacemos el lavado bronquial alveolar, juntamos la muestra, más del 40% de lo instilado como mínimo, y lo enviamos al laboratorio para que nos hagan la lectura, ¿no? Con la tinción Jensen, lo cual vemos ahí y se hace el diagnóstico. Que lo vemos, sí lo vemos. PCR también se puede pedir en el punto inducido, lavado bronquial alveolar, sangre o aspirador nasofaríngeo. La sugerencia es usarlo en pacientes no VIH porque son formas difíciles de determinar, pero con el PCR podemos llegar un poquito más, ¿no? En este caso. El beta-glucano no lo usamos, les soy sincero, ¿no? Se busca como un componente de la pared celular de los hongos. La sensibilidad es 92% y la especificidad es menor, 86%. Porque también puede salir positivo para otro grupo de hongos en los cuales deberíamos reservarlo, como la histoplasmosis, como las pergilosis de forma crónicas, necrotizantes, ¿no? Y no es específico para neumocistosis. Los factores de riesgo para estas enfermedades son el grado de neumonía, la presencia de infiltrados extensos, fibrosis, imágenes de fibrosis y edema intersticial, los pacientes de edad avanzada, las infecciones frecuentes de neumocistosis, eh, la hemoglobina baja, la presión arterial de oxígeno baja y el sarcoma de Kaposi pulmonar asociado, lo cual nos indica que es un estadio C, estadio avanzado de enfermedad. La mortalidad es entre el 10 a 20%, ¿no? Y los no VIH es 30 a 60%, como hemos comentado hace un momento. El tratamiento, esa dosis es trimethoprim sulfamethoxazol, que es el llamado también cotrimazole o sulfobactrin, ¿no? Que le llaman. 4 o 5 miligramos por kilo de peso vía endovenosa o vía oral, si no hay una posibilidad de tener, si hay posibilidad de tener una buena vía aérea, ¿no? El paciente no está tan comprometido y puede tolerarlo. Si no, se le da vía endovenosa y se le puede colocar inclusive una sonda para que pueda ingerir los alimentos, ya que al comer se cansa. Ese tratamiento dura entre 14 a 21 días, ¿no? Y bajo la alta sospecha se inicia antes de confirmar el diagnóstico, teniendo todas las características, ¿no? Comentadas anteriormente. El problema es que como es sulfa, nos puede producir exantemas, neutropenia, fiebre y hepatitis medicamentosa. Y también debemos tener en cuenta lo que opina el familiar en ese momento, por eso es importante preguntar sobre las alergias. Sus efectos secundarios son exantemas, neutropenia, fiebre y hepatitis medicamentosa por el propio medicamento dicho. Pentamidina no se usa en el Perú, muy poco, es nebulizada, pero produce hipoglicemia, hipotensión y lesión renal aguda. La tobacuana nunca he visto utilizarlo, pero también está dentro de ese grupo de tratamiento. ¿Cómo le damos? La prednisona le damos 40 miligramos cada 12 horas en el primer al quinto día, de ahí le bajamos del quinto al onceavo 40 miligramos y finalmente del día 12 hasta el 21, 20 miligramos, ¿no? Muy bien. ¿En quiénes hace la diferenciación? A los que tienen la presión arterial de oxígeno menor de 70 y los que tienen una gradiente mayor de 35 alveolar arterial. Muy bien, ese es el primer hongo que es frecuente en nosotros y que lo vemos, ¿no? En esos factores de asociación. El segundo es la pergilosis, descrito en 1729. Con este sí no hubo ningún problema, ¿no? Se le puso el nombre aspergilosis porque tenía, pues, parecía el báculo donde el sacerdote mueve el incienso y tira el agua bendita con la bendición. Los que van a misa los domingos van a ver al sacerdote que tiene un palito ahí al costado, que es el aspergillum, ¿no? Y es el que le echan mientras el padre va caminando, el sacerdote va caminando, ¿no? Por el auditorio.
y tiene esa característica. Es un hongo filamentoso y alino de distribución universal. Eh, Ocasionalmente aparece en forma de brotes hospitalarios en horas de remodelación o en inmunidad, ¿no? Cuando no hay una inmunidad, cuando hay inmunidad alterada. La más frecuente es la Aspergillus invasiva. Tenemos Flavus niger, Terrus lentulus. Hemos visto Flavus y Niger también. Sí, Terrus no hemos visto ni lentulus tampoco. Las formas invasivas son frecuentes en los huéspedes con inmunosupresión. Las formas saprofíticas y alérgicas se dan en pacientes inmunocompetentes, que no tienen alteraciones en la inmunidad. Hay definiciones de los tipos de aspergilosis. Puede ser crónica cavitada, fibrosante cuando es secuelar o necrotizante en inmunosuprimidos. Puede dar de manera colonizante en el oído o en los senos maxilares paranasales, eh, que son saprofíticos, o el aspergiloma pulmonar, que su característica es producir hemostasis masiva. De formas alérgicas y similares al asma, tenemos la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? La aspergilosis broncopulmonar alérgica, cómo lo sospechamos? Tenemos todas estas definiciones, pero clásicamente lo sospechamos cuando es un paciente asmático que no mejora utilizando el protocolo del GINA o del GEMA, cualquiera que hayan ustedes leído, el cual es considerado como un asma persistente severo, ¿no? O potencialmente mortal, porque ha tenido un momento de hospitalización. Entonces, asma de difícil manejo, ¿no? Esa es la historia, o mal controlado. Yo creo que difícil manejo. Entonces, lo que nos llama la atención es la presencia de eosinófilos, como vamos a ver a continuación. Y esta es una reacción de hipersensibilidad, no necesariamente puede estar el hongo, pues, sino está produciendo una respuesta. Producción productiva, trata de moldear los bordes de los bronquios, ¿no? Y ahí así es como sale en la mucosidad espesa, ¿no? Como se dice en grumos. En la tomografía vamos a encontrar bronquitales que sus características son de tracción y son centrales, no son periféricas. Y son eh, eh, similares ¿cómo se dice? Idénticas, ¿no? Idénticas, basales, simétricas. El paciente tiene una historia de asma, infiltrados en los pulmones con eosinofila tanto en sangre como en esputo y la reacción de hipersensibilidad cutánea positiva al alérgico al aspergillus. Hay unos criterios menores donde la inmunoglobulina está aún incrementada, las presbitinas anti-aspergillus en suero positivas, eh, son criterios menores, ojo. En la expectoración es el moco que pinta o dibuja la pared del bronquio. Y aislamiento repetitivo en secreciones nasales o secreciones orales. ¿No? Para que recuerden que estas son unas bronquitis quísticas de tendencia central, ¿no? No son periféricas. Y son bilaterales. La pergilosis comprobada, pues es un estudio con histopatología, ¿no? Más resultado positivo de cultivo. La probable con factores de riesgo, los signos radiológicos, ¿no? Sugerentes y los criterios microbiológicos. ¿Cuáles son? Galactomanano, que se libera en la división de la SIRVA, nos sale positivo, que es el más frecuente. El 1,3-betaglucano no lo utilizamos, tiene una especificidad muy baja. Entonces, vamos a escuchar nosotros cuando pasemos visita la solicitud de galactomanano en este grupo de pacientes en los cuales se sospecha, ¿no? Y si lo tenemos en la institución, sí hacen el dosaje de galactomanano. Podemos tener estas características, ¿no? A la izquierda es el signo del halo, a la una es la imagen confluente, ¿no? Que forman una condensación, ¿no? Y las imágenes cavitadas, la que está a la 6, la cual es una cavidad con contenido adentro que se puede leer, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, ¿no? O sea, es una pared, pues, con una cadena, ¿no? De bronquiectasis, que más o menos lo vamos a observar así en la tomografía. El estándar es el lavado bronquial alveolar, ¿no? Biopsia pulmonar como aguja fina o aspiración transtorácica, ¿no? Si no se tiene un diagnóstico, vamos a la cirugía y se puede hacer una biopsia por toracoscopía. La limitación de los cultivos es muy baja, ¿no? Menos del 20%.
Los análisis microbiológicos que debería tener, pues, ¿no? Es el galactomanano, que nos da una especificidad del 96%. El uso de antibióticos puede alterar estos resultados, ¿no? O la presencia de algunos otros hongos. Poco específica el 1B betaglicano, pues es que no lo solicitamos. Eh, Hay formas, ¿no? De tratamiento. En el hospital tenemos el aspergiloma, que es frecuente, tenemos la aspergilosis crónica cavitaria, por ahí hemos tenido una aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? Lo cual pues lo hemos trabajado con la UCI. El tratamiento es el voriconazol, 6 miligramos por kilo, endovenoso cada 12 horas durante un día, seguido de 4 miligramos cada 12 horas y la dosis orales de 200 miligramos cada 12 horas, ¿no? Como alternativa, si preferimos ese no usarlo, ¿no? Por sus efectos tóxicos que tiene, ¿no? El anfotericin B pues, es un buen antibiótico, pero pues el problema son los efectos secundarios. Por eso que prefiero usar el voriconazol, el itraconazol, ¿no? Como alternativa de tratamiento venoso y posteriormente oral. En el aspergiloma no hay tratamiento, ¿no? Lo que El problema de la aspergiloma es que sangra. Entonces, la indicación es quirúrgica, pero cuando hay uno o dos aspergilomas o la capacidad pulmonar está menos del 50% en un estudio espirométrico, pues son de pacientes de no necesidad quirúrgica por el compromiso que pueden tener en el posoperatorio. Tenemos la aspergilosis pulmonar cavitada crónica también, que parece muchas veces a la tuberculosis. Y en ello hay que sospechar, hay que pedirle pues su vaciloscopía. Y la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es la que se confunde con el asma, también es voriconazol, pero ya vía oral, ¿no? Pues es más manejable. Eh, el seguimiento, pues el tratamiento dura 6 a 12 semanas y se puede prolongar con el voriconazol oral. Eh, Hay definición de respecto a la frecuencia de tomografía de tórax de control. Yo creo que si el paciente está muy comprometido, se le puede hacer cada 3 meses. Y si tiene una buena respuesta al tratamiento, puede hacerse un control en 6 meses. La negativización del galactomanado no es un factor que sea predisponente a que suspender el tratamiento. Siempre revisar la inmunidad para mejorar la mortalidad, ya que si tenemos una inmunidad baja y un CD4 pues menos de 200 ya saben todo lo que aparece, ¿no? Aparecen infecciones de todo tipo, ¿no? Comenzando por la neumocistosis y después pues la aspergilosis invasiva, ¿no? Que es lo más peligroso para estos pacientes. La tercera entidad es la que cuando quisieron abrir el canal de Panamá tuvieron que romper de cabo a cabo la selva, ¿no? De la ciudad. Entonces las personas comenzaron a contraer una enfermedad que les producía una fiebre y muchas veces de evolución mortal. Entonces aumentó la cantidad de trabajadores ahí que se enfermaron, pues y murieron. Y esta entidad era la histoplasmosis pulmonar, que tiene una distribución mundial, ¿no? Pero bueno, fue descrita pues en 1905, ¿no? Es un ascomiceto que vive a 25 grados y en la levadura, pues, que es la más patógena, 37. Pues va con fiebre. La principal fuente de infección, pues son lo que les comentaba, los suelos contaminados con la secreta de las aves, murciélagos. Inicialmente la infección puede ser asintomática y queda con unas pequeñas calcificaciones que es de por vida, ¿no? Eh, la diseminación ocurre en la infancia con pacientes que tienen inmunosupresión y eso pues es severo porque deja mucha cicatriz. Esa es la forma de micelio y la forma de levadura, la agresiva. La vía de ingestión ya se sabe que es por la aspiración, ¿no? De estos animalitos. Y que pues la persona lo inhala y desarrolla la enfermedad. Hay una forma aguda que depende de la cantidad de conillos aspirados, ¿no? Que produce un cuadro de gripe, tal cual, gripe, o hasta una insuficiencia respiratoria. Más o menos
Hablamos de 3 semanas en las cuales el paciente ha estado expuesto, ¿no? A estas zonas. Vamos a encontrar una neumonitis aguda en la radiografía de tórax. Para las formas crónicas, los pacientes son sintomáticos respiratorios y ahí vamos a encontrar cavernas y tejido fibrótico, lo cual nos puede hacer confundir con un paciente con tuberculosis. Ese es el problema de la histoplasmosis. Existen formas diseminadas progresivas en pacientes con inmunosupresión en falla multiorgánica sistémica. Muchas veces en estos pacientes la radiografía toda va a ser una milia, ¿no? Parecido al síndrome de estrés respiratorio. ¿No? Estas son las formas que le estaba comentando, ¿no? Las formas crónicas, cómo se manifiestan, ¿no? Imágenes de esta manera, con edema, ¿no? Difuso, ¿no? Parece una proteinosis alveolar con un componente, pues, en virus ilustrado difuso, ¿no? Los infiltrados focales pulmonares son muy frecuentes. Lo más común, y efectivamente, es el patrón intersticial o retículo nodular. Parece una tuberculosis similar y puede tener una media... No, se ven ganglios mediastinales, ¿no? En los pacientes asociados a VIH, menos del 20%. Pero a los no VIH sí se les va a observar el ganglio mediastinal. Pero tenemos que hacer el diagnóstico, el cultivo en sangre es positivo, 70%, el mielocultivo entre 75 y 84%. ¿Lo podemos aislar en secreciones respiratorias? Sí. Las biopsias de nódulos linfáticos, ¿no? Una broncoscopía a nivel de las lesiones localizadas o líquido cefalorraquídeo, dependiendo de dónde actúe. El problema es el cultivo, ¿no? Que demora mucho tiempo en crecer. Entonces, pues hay que actuar rápido. Los diagnósticos diferenciales son neumonía, pergil, blastomias, carcinoide, linfomas, casi todos son lo mismo, ¿no? Colitis ulcerosa, neumocistosis, sarcoidosis, que no hay mucho. Habré visto, pues, 5 casos habré visto. Pues tendría que irme a Buenos Aires, donde la frecuencia es bien alta de sarcoidosis. Muy poco acá en Perú. Sí, micoplasma, ciclamidia, tuberculosis, un montón, y cáncer, un montón de casos como diagnósticos diferenciales. Los cuadros difíciles son cuando el mediastino se engrosa, ¿no? Cuando los ganglios se calcifican, con el tiempo primero producen bronquitis por obstrucción o se producen fístulas. O el mediastino se comienza a fibrosar como si fuese un casquete, ¿no? Hay disnea, tos y hemoptisis. Pericarditis en el 30% con derrame pulmonar bilateral por falla, no por la enfermedad, sino por la falla cardíaca. En estos casos, como son peligrosos, usamos el anfotericin, 3 a 5 miligramos kilo, ¿no? Cuidando siempre el riñón, porque ese es el efecto secundario del anfotericin. Y es fuerte, o sea, hay que tratarlo primero, instalarlo y ponerle una libre de la luz para que no se degrade, ¿no? Y luego pasarlo con controles de creatinina que no se estén elevando. Una vez que ya el paciente está más estable, se le puede pasar vía oral o se le da algún otro antimicótico para tratar de no seguir dañando el riñón. Itraconazol, 200 miligramos vía oral por día, ¿no? 2 veces al día, y la terapia puede durar hasta un año. Cuando deja uno de dar terapia de mantenimiento, cuando pues está paciente estable, más de medio año, con un CD4 mayor de 150. Si esto baja, hay que reiniciar el tratamiento. Itraconazol otra vez. Muy bien. Estas no son las caritas del ratón Mickey, por si acaso. Mm, Este es un hongo que pues, lo encontramos en la gente que, por ejemplo, los soldados que van a hacer abrir trocha en la selva, ¿no? En la selva de Madre de Dios, en la selva de Puno, ¿no? Entonces se ponen a selva virgen, ¿no? Y muchas de esas entidades, pues, son las que están ahí y se contagian, ¿no? Los soldaditos. El paracoccidio brasilense, transmisión aérea mucocutánea en el suelo húmedo y caliente, está en las zonas tropicales y subtropicales. De crecimiento lento, ¿no? Demoran en crecer con largo periodo de latencia y se reactivan posteriormente. No es tan frecuente en mujeres, no se ha visto una asociación en cuanto al estradiol y la mujer. Por eso es que es una enfermedad que generalmente da al sexo masculino. Pregunta de examen. Muy bien. Se comete el pulmón, piel, mucosas y ganglios, ¿no? Puede encontrarse la forma juvenil, aguda o subaguda, que afecta al sistema reticular endotelial, o la del adulto, que es más lento, ¿no? Con manifestaciones locales o diseminadas.
Son sus características, pues la destrucción de la cavidad oral, ¿no? La famosa boca de tapir, ¿no? Por la lesión propiamente dicha. Hay caída de dientes, ¿no? Y hay ulceraciones en toda la zona del paladar. Las úlceras son profundas, generalmente pues con fondo sucio y granulomatoso, medio rojizo, de color turquesa, ¿no? Cuando afecta a la mucosa orofaringea. Te destruye pues toda la cavidad oral. El tratamiento de itraconazol, 200 miligramos cada 12 horas por 6 meses. Alternativo, la anfotericin B, vía endovenosa para casos graves, o sulfonas, que no lo usamos porque son de bajo costo. Tenemos que ir con todo porque pues puede comprometer la vida y hay que dar pues un antimicótico fuerte, cuidando siempre la función renal. Este es eh, este es el parque, la plaza de armas de Surco, ¿no? Surco Viejo. Y donde hay bastantes palomitas. Igual acá en el Ricardo Palma, en el mirador el mirador árabe y el Parque de la Amistad, hay bastantes palomitas. Entonces, pues esas palomitas tienen su regalo adicional, ¿no? Que nos puede transmitir una enfermedad que se llama criptococosis y que la hemos visto también en la zona del sur. El agente es el criptococcus neoformes, factores de disminución de la inmunidad. La forma pulmonar es secundaria, ¿no? Primero la predilección por el sistema nervioso. O sea, para que el paciente tenga esta enfermedad, primero tiene que tener un compromiso neurológico, edema cerebral, granuloma, ¿no? Tumor, ¿no? Cerebral, entre comillas. Pero una vez que se determina la forma neurológica, porque tiene su predilección, recién en el chequeo de forma pulmonar aparecen estas llamadas balas en cañón, ¿no? Que son nódulos o masas, que aparentemente son cáncer y son metástasis. Pero no es así, son los criptococos que tienen esas características de formar pseudotumores, ¿no? Existe una variedad solo un caso lo hemos tenido acá en el hospital, ¿no? Que es la especie Gatti, ¿no? Que es de compromiso pulmonar propiamente dicho, sin componente eh, neurológico. Es causado por el estreptococos, ¿no? Frecuente en VIH y trasplantados. El suelo está contaminado por las heces de las aves, que son el medio de transmisión a través de la inhalación. Uno puede estar aspirando, ¿no? De forma sintomática y no se olviden que pregunta de examen también. Y la manifestación neurológica inicial es la que prima en estos pacientes. Las imágenes son en balas de cañón, pueden haber pequeños nódulos solitarios o infiltrados. Cuando están muy inmunosuprimidos da la forma miliar con derrame pleural y presencia de ganglios, ¿no? Enopatías. Son tumores que encontramos en el cerebro, ¿no? Por la medición neurológica y después vamos al pulmón y encontramos estos nódulos, ¿no? Pueden llegar a ser masas, que son masas criptococos, ¿no? Igual, tratamiento fotericin B 0,5 0,8, sobre todo pues, por el componente neurológico, ¿no? Y ya si está estable, puede cambiarse fluconazol por 200 miligramos día vía oral, mantener un tratamiento entre 8 a 10 semanas. Cuando pues tenemos un paciente que hace fiebre, ¿no? Y está en la unidad, a veces le decimos a los residentes que examinen bien porque encontramos estas placas, ¿no? En la cavidad oral, en la zona del paladar, ¿no? Blancas, algodonosas. Y pues si eso nos puede dar la causa de la fiebre, ¿no? Como la candidiasis pulmonar. La más agresiva es la garrapata, ¿no? Son oportunistas en pacientes neutropénicos que usan nutrición parenteral, medicamentos antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y cánulas nasales o sondas nasogástricas de tiempo prolongado. Es un paciente que tiene tos productiva, fiebre y disnea, ¿no? Dan estas imágenes opacidades que parecen metástasis, por eso hay que hacer la tomografía respectiva. El diagnóstico se da por los cultivos en esputo, en secreciones, hemocultivos o broncofiloscopía, donde obtenemos este honguito. El tratamiento es el retiro de los drenajes, se usa un fotericin o voriconazol, dependiendo del estado del paciente, ¿no? Y luego cualquiera de los dos pasarlo a vía oral.
Muy bien, esta es la primera parte de micosis. La segunda parte, que es más corta, es de parasitosis, ¿no? Que es el que vamos a comentar ahora de los casos que hay en el Perú, ¿no? No le describo en general las patologías parasitarias fuera, porque no la vamos a ver, ¿no? Nos estamos enfocando más que todo en la patología que vemos en forma regular en los hospitales, ¿no? Y a nivel nacional. Eh, entonces, sí, sí hay parasitosis que hay que considerar dentro de los diagnósticos diferenciales. Eh, la infección puede ser directa, ¿no? Cumpliendo el ciclo vital del parásito. Puede ser secundaria por infección de otro órgano, ¿no? Una diseminación. eh, la infección directa a través del parásito, no del ciclo vital, como pues, los que entran por el pie, por la piel, o por los que producen respuesta inmune nada más del parásito en sí. Estos después dan una respuesta de la inmunoglobulina E, formando complejos inmunes que destruyen al parásito y luego se eliminan por los macrófagos. Desarrollan una reacción de hipersensibilidad antígeno-anticuerpos, ¿no? Produciendo neumonitis, otro evento adicional. Los parásitos que encontramos en el ambiente son los ascaris, los estrongiloides, las uncinarias, que están divididas en dos, europeos con el anquilosoma duodenale o americanos con el necator, que hemos tenido las dos, la Cuchureria bancroft. Como tremátodos tenemos el Paragonium peruvianus, no el mexicanus ni tampoco el westermani, que lo van a encontrar en los libros. La esquistosomiasis está en el Brasil, pero sí hemos tenido algunos casos, ¿no? Que han venido del Cusco, ¿no? Y sobre todo en la zona de Ceja de Selva. Equinococos granulosos y tenias. Protozoos como la ameba, la famosa enterobius histolítica, el Plasmodium falciparum, Toxoplasma. El primero tuve la oportunidad de toparme con ellos en la residencia, ¿no? Pero este dio más que todo una manifestación por obstrucción pancreática y lo diagnostiqué cuando el paciente le vino un franco vómito y botó una de estas tiras, ¿no? Que parecen tallarines. Entonces, el paciente nos refería que había visto algo en el baño luego de vomitar, ¿no? Y cuando fuimos a ver, lo tuvimos que recoger del baño y encontramos esta imagen nacarada, ¿no? Tengo una experiencia directa con ellos. El paciente, después de la pseudopancreatitis, mejoró luego del vómito. Es el Ascaris lumbricoides, ¿no? De distribución cosmopolita, preferencia de climas templados y tropicales. Más frecuentes en niños expuestos a suelos contaminados y una mala salubridad. Aunque a veces los niños se contagian cuando juegan en los nidos, juegan con ¿cómo se llama esto? Estos jueguitos que hay con arena, ¿no? Y entre ellos se contagian. Se transmiten siguiendo el ciclo mano-boca. La plastilina era a la que me refería, la plastilina con la que juegan también algunos niños están contaminados y los se contagian. Ingresan por la boca, atraviesan el intestino delgado, las larvas atraviesan la mucosa intestinal, luego por vía hematógena llegan a la circulación pulmonar y penetran a los alvéolos, donde lo rompen y producen la hemoptisis, ¿no? Miran al árbol bronquial, llegando a la laringe, siendo dilutivos nuevamente por el aparato digestivo, donde maduran y se eliminan a través de las heces, pero ya producieron daño en el pulmón, ¿no? Este es el ciclo biológico, ¿no? Esto lo han visto ya hace muchos años en parasitosis. Este, el ciclo ano-boca. Aparecen 2 semanas luego de la migración larvaria, ¿no? Con tos irritativa exigente, dolor retroesternal, fiebre, disnea y sangrado. Aparece como una reacción alérgica del parásito propiamente dicho, una erupción cutánea, ¿no? Que produce picazón. Se produce el signo de Leffer, ¿no? Que es benigno y autolimitado, el síndrome de Leffer. Esta migración se llama el ciclo de Los, ¿no? Lo que le estaba comentando, cómo llega a la mucosa, que es absorbida, cae la circulación portal, hígado, corazón derecho, donde impulsas hacia el ritmo, ¿no? Anatómico del viaje clásico, desde la ingesta hacia, pues, hasta la zona pulmonar, ¿no? Eh, Cuando llegan a los alvéolos quedan atrapados en los capilares del intersticio, ¿no? Crecen y lo rompen. Al romperlo producen, pues, sangrado. ¿Y qué es el síndrome de Leffer? Que es una de las características que producen estos hongos, esos parásitos, perdón.
Radiografía de tórax infiltrado parenquimal indefinido, asimétrico, rápido y carácter migratorio. O sea, en la radiografía vamos a encontrar una imagen, aparentemente, por ejemplo, en el lóbulo superior, y a las 2 semanas lo encontramos en el lóbulo inferior o en el lado contralateral. O sea, tiene que ser, son radiografías periféricas, ¿no? Bueno, como la clasecita que tuvimos, les comentaba, ¿no? O sea, eh, tienden a migrar de un lado a otro. Eso es su característica. En 2 semanas cambian, ¿no? Y a veces nos confundimos que es la radiografía de otro paciente. Incrementa la eosinofilia y la inmunoglobulina E. El diagnóstico es a través de los aislamientos de huevos de Ascaris en heces, en esputo o aspirado gástrico. Hemos encontrado los diagnósticos en los dos, tanto en esputo como aspirado gástrico. El síndrome de Leffler, ¿no? Los invitados migratorios no transitorios, no segmentarios intersticiales, ¿no? Que están, hay otra que está señalita con una flechita, ¿no? Periféricos son. El tratamiento es albendazol 400 miligramos por día durante 3 días o el mebendazol menos frecuente. Los corticoides pueden ser útiles si los cuadros son severos, porque la reacción inflamatoria es la que más que el parásito, la reacción inflamatoria es lo que más hace daño a los pacientes. Y se controla en 2 a 4 semanas y si hay alguna sintomatología, se le vuelve a dar el tratamiento y no hay ningún problema. Este otro grupo sí lo hemos visto, pero sí está bien asociado a pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Su característica tiene una cola en punta, en aguja, parece la cola del alien, parece que es una bien puntiaguda que le permite atravesar los tejidos a estos parásitos, ¿no? Si ustedes recuerdan a la película Alien, la cola del dimorfo es similar a este parásito. Y esa es la estrongiloideasis, ¿no? Estercoralis. No se olviden que eso está asociado a inmunosupresión. También pregunta de examen. Es un parásito endémico de clima tropical, donde el calor y la humedad favorecen la supervivencia en el suelo, asociado a todo esto a la falta de salubridad, como sucede en el Perú y en Lima también. Se adquiere a través del contacto por los pies descalzos en una tierra contaminada por las larvas, lo cual con esa punta que tiene en la cola que les he enseñado, ingresan por la piel. Las larvas penetran a través de la piel sana, ¿no? Llegando a la circulación, los capilares pulmonares y el árbol bronquial. En el intestino delgado llegan a la adultez, producen huevos y muchas veces el problema de los tongiloides es que hace ciclos internos. Muchos salen por las heces y otros quedan, ¿no? Como larvas y vuelven al aparato digestivo. Entonces, hacen la exoinfección y la endoinfección. Es su característica de los tongiloides, ¿no? Aquí en el pie se puede ver cómo están migrando, ¿no? El paciente ha pisado y pues el parásito se ha metido ahí. Está en todo el tejido, está tratando de migrar hacia los capilares. La infección endógena atraviesa la pared intestinal con esa cola que tiene o perianal, ¿no? Con las labras filariformes realizando un nuevo ciclo. Por eso son pacientes con enfermedades crónicas y hay que estarlos controlando, sobre todo los VIH, que pues se pueden infectar y reinfectar. La infección exógena se eliminan los heces a través de la tierra como cavidites y luego nuevamente pasan a la forma filaria para volverse infectantes. Pueden ser asintomáticos. La migración larvaria puede producir tos productiva. Disney hemos encontrado broncoespasmos. Hemoptisis, no, pero más encontramos broncoespasmo y el infectólogo hace su evaluación y nos solicita una broncofiloscopía ante esa posibilidad y nosotros le damos el pase. Ya finalmente lo encontramos en los huevos, ¿no? O las larvas propiamente dichas. Se asocia a estado de inmunosupresión, ¿no? Como el VIH, neoplasias, trasplantados o malnutrición. Hemos encontrado bastante asociación con VIH. Bueno, este es todo el siglo que ustedes ya lo han visto en parasitología. Fui alumno del doctor Náquira, que fue mi profesor de práctica de parasitología hace muchísimos años. Fue decano de la Facultad de Medicina de la Ricardo Palma, ¿no? Lo llegué a conocer en los últimos años, fui a saludarlo. Un profesor y buen amigo, ¿no? Hace muchísimos años, ya actualmente fallecido. Pero él fue mi profesor de práctica, recordando. El diagnóstico, y él me enseñó estas cosas, y después las vi en la práctica. Con la radiografía, toras, consolidación alveolar, infiltrado retículo nodular difuso extenso con una reacción alérgica.
Lo encontramos en las larvas, en las heces, y se confirma demostrando las larvas en el esputo o en el lavado bronquial alveolar. El tratamiento igual, albendazol 400 miligramos por 3 días. Con albendazol hemos solucionado el problema. Tiabendazol lo describen como alternativa B. Hay que repetir el control a los 15 días si hemos tenido un resultado positivo, porque después del tratamiento puede volver a infectarse. Acuérdense que tiene infección endógena, ¿no? Entonces, este también es pregunta de examen, pues este es uno de los pocos parásitos que tiene la infección endógena. El control con los heces al mes del post-tratamiento. El problema de estos parásitos es el que te afectan y te hacen el corte, pero tienen algunas sustancias en la zona posterior de la cola que hace que el sangrado sea permanente y te produce anemia. Y estas son las uncinarias, ¿no? Su característica es la anemia. Tenemos las formas de anquilostoma duodenale y el necártor americano, que es por el tamaño realmente, pues la diferencia. Pero igual, o sea, producen las mismas molestias. El hombre se infecta al contacto en pies con la tierra contaminada con heces de larvas, ¿no? Al penetrar la piel produce la dermatitis pruriginosa local, llega a la circulación y ahí a los capilares pulmonares y al intestino. Maduran, ponen los huevos que se eliminan con las heces, ¿no? Es la forma como ingresan. Esta es una macroimagen. En este caso, muerden la zona y vean los dientes que parecen los dientes de tiburón, ¿no? En las quilostomas duodenales. Muerden y pues tiene sustancia que hace de que no hay una coagulación inmediata y produce el sangrado. Las lesiones son similares a los ascaris, realizando el ciclo de Los, ¿no? Al morder las vellosidades intestinales producen sangrado y anemia hipocrómica, ¿no? Más hipoproteinemia, similar a los estrongiloides, pero es más intensa la anemia, porque las características de las urcinarias es la anemia, ¿no? Y encontramos niños anémicos. Eh, lo vamos a encontrar con bueno, en la sangre oculta en las heces, ¿no? Hay pérdida de proteínas, un paciente con malnutrición, la presencia de eosinofilia y el síndrome de Leffler con los infiltrados migratorios radiológicos. Finalmente, pues los diagnósticos van a ser encontrando el huevo o la larva, ¿no? Tratamiento igual al vendasol por 3 días o mebendazol con segunda alternativa en 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y hay que controlarlo al mes, 2 a 4 semanas, para ver de que no haya ninguna nueva proliferación de estos parásitos. Ahí está una imagen también de los piececitos cómo van migrando, ¿no? Este huevo con opérculo es característico, ¿no? También hablando de películas de cine, eh, y eso sí es verdad, porque el director de esta película, alguien se inspiró en el huevo del Paragonimo westermani, que es similar a ¿no? Y creó los huevos del alien, ¿no? Que son los que se rompen y se meten por la boca y hacen todo salen por el tórax, ¿no? De la película. Entonces, inspirándose en estos huevos, pues, que son los del Paragonimus, ¿no? Se hizo esa película. Pero existen varias formas de Paragonimus. La que afecta a nosotros es el Paragonimus peruvianus, ¿no? Que está ubicado en una zona endémica en el norte del Perú. Sobre todo hay una incidencia fuerte en la zona de San Pablo de Cajamarca y en el sur del Ecuador. El hombre se infecta al ingerir los cangrejos crudos en forma larvaria, como vamos a ver a continuación. A ver, adelante. Eh, las metacercarias penetran en el intestino delgado, ¿no? Peritoneo, diafragma, pleura y pulmón, ¿no? Haciendo la clásica ruta, produciendo una reacción inflamatoria con un granuloma, formando una atelectasia o finalmente una cavidad. Al necrosar produce tos productiva, dolor pleurítico y un espute hemoptoico. Entonces vamos a encontrar un paciente con un espute hemoptoico, con tos productiva y una pseudocavidad en la base del pulmón, sobre todo el pulmón derecho. Y uno piensa que es una tuberculosis, en una prima infección, porque ven una cavidad y dicen, pues esto puede ser tuberculosis. Y plan, le dan tratamiento. Y después de 6 meses de tratamiento ven que la caverna sigue ahí, no la cavidad y nos lo refieren por problemas diagnósticos. Total, ya dieron 6 meses de tratamiento y no ha mejorado nada la cavidad.
piensa que es resistencia capaz, ¿no? Una multiresistencia, pero no, o sea, se le hace una adecuada historia, se le hace una broncoscopía, se estudia el esputo, la secreción bronquial y obtenemos el diagnóstico. ¿Cuántos casos hemos tenido? Más de 10 casos hemos tenido esto, ¿no? Y siempre pues la correlación es pues la zona de Cajamarca. Es una costumbre comer el ceviche serrano allá en Cajamarca con los cangrejos, ¿no? Y pues y hay lagunas que están contaminadas, pues que tienen estas larvas. El estudio microbiológico, como dices, huevos en ese en el puto, hay que es una enfermedad de reporte nacional. Se informa a la Facultad de Medicina Tropical de San Marcos o a la von Humboldt de Cayetano, ¿no? Para que ellos nos den el praziquantel, que es 125, es 25 miligramos por kilo, 3 veces al día durante 3 días, ¿no? No había necesidad de usar vitionol, pero con el praziquantel sí, no sé si nos dan y pues el paciente evoluciona favorablemente. Muy bien, seguimos con los parásitos menos frecuentes, ¿no? Este es otro que nos acompaña, pero es poco común, pero sí hay en el Perú, ¿no? La esquizostoma manzoni, las infecciones son endémicas a través del caracol como huésped intermediario. Lo ubicamos en Madre de Dios y en la selva de Puno. Este es un platelmito, ¿no? Que cuando al ingerir las aguas, donde está el agua contaminada en las lagunas, donde muchas veces los soldaditos se meten para bañarse, lo degluten, ¿no? Ahí se encuentran las cercarias. El huésped intermediario realmente es la bionfalaria, ¿no? Que desarrolla en 3 semanas y como cercaria maduran al caer al suelo o a las lagunas, ¿no? Donde infectan al hombre. Penetran a la piel, donde pierde la cola y pues se llama la enfermedad bijarcia, ¿no? También se le llama de esa manera. Es un nombre más que usan los brasileños. Las larvas penetran en la piel, tejido celular subcutáneo, van a los vasos pulmonares, todos los vasos mesentéricos y portales. Ahí maduran y migran, ¿no? Ponen los huevos en el intestino y las vejigas y se van a través de toda la circulación venosa a pasear. Hay fiebre, diarreas, cefalea, la presencia de incremento en los nódulos a nivel general y una hepatoesplenomegalia que afecta al res. Vamos a encontrar una eosinofilia marcada, que es lo que nos llama la atención, ¿no? El diagnóstico es con los huevos en heces y orina. Puede pedirse un estudio de inmunofluorescencia, el IFI, y es transmite para Psicoantel, 40 miligramos por kilo, entonces única enfermedad también reportable. Hoy es sábado 2, desde ahorita ya las discotecas están sonando acá. Yo vivo en Barranco, al lado de mi casa hay una discoteca donde ya comenzó la fiesta acá. Una fiesta larga parece. Y se escucha la bulla de lejos. Muy bien, esta enfermedad, pues, sí es común, ¿no? Y muchas veces, inclusive lo diagnostica el vigilante de la puerta, ¿no? O el portero del hospital, ¿no? Y muchas veces su problema es solucionado en hospitales de menor nivel, ¿no? Puede ser, pues, en Junín, puede ser en Huancavelica, puede ser en Abancay, donde, pues, la gente opera los quistes y se acabó el problema. A nosotros llega como quistes complicados, ¿no? Asociados a derrames pleurales, ruptura de pleura, abscesos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros lo vemos. Y es la equinococcus, producido por el equinococcus granulosis, la equinococosis. Es frecuente en la zona donde se cría ganado ovino y bovino, ¿no? Zona de Junín, Puno, Huancavelica, donde el hombre es un huésped intermediario y el perro o cualquier animal carnívoro es el huésped definitivo. O sea, nosotros estamos en el ciclo, pues, de manera ingiriendo, pues, el agua contaminada, ¿no? Porque realmente, pues, el mamífero, como el carnero o el perro, pues, son los huéspedes definitivos. Se desarrollan en la parte alta del intestino, las larvas llegan a la circulación portal y de ahí migran al hígado donde forman quistes. También vamos a encontrar pues equinocosis hepáticas, ¿no? Y de ahí migran al pulmón o a la zona del mediastino. El paciente no tiene ninguna molestia hasta que comienza a crecer el tumor, ¿no? O en todo caso, bueno, pongámosle el quiste, ¿no? Crece y comienza a producir compresión.
¿no? Cuando ya comienza a producir compresión mecánica por el aumento de tamaño, produce todas las lesiones pues, respectivas, tanto hepáticas como pulmonares. Cuando es que hacen la reacción anafiláctica con el evento de eosinófilos al aumento? Es cuando se rompen en el pulmón y comienzan a liberar los escólices, ¿no? Y es la famoso, el vómito salado, ¿no? Que llaman cuando el paciente pues tiene esta equinococosis. Característico vómito salado, ¿no? Que es y ya es agua, agua como baba, baba, salada, salada, que siguen exhalando. En ese caso, eh, este es celeste, ¿no? Esta imagen, pero yo lo he visto nacarado cuando alguna vez hemos sacado las membranas a través de la broncoscopía, porque también yo he llegado a sacar, pues cuando operan y dejan pues las membranas y el paciente hace reacciones de tipo alérgica, más que el quiste propiamente dicho. Tos seca, dolor torácico, esputo y la clásica vómica. Vamos a encontrar una masa pulmonar y si se rompe el quiste hay una hipereosinofilia. El diagnóstico ya no se usa el arco quinto, sí se usa el ISA Western Blot. Y el diagnóstico definitivo es la ubicación de los compuestos de quiste, tanto en la pared como en los cólices. La presencia de pulmón vamos a encontrar pues algunos signos, ¿no? Ya que ustedes son conocidos, como el signo del nenúfar, el camalote o flor de loto, ¿no? El signo del menisco cuando ya está abierto, ¿no? Y es un tumor grande, ¿no? Ante la sospecha de que es una neoplasia, o sea, está abierto, ¿no? Indaremos reacción de Casón y ya no lo utilizamos. Arco quinto, sensibilidad, tampoco lo usamos, está como referencia. Yo lo llegué a usar cuando era interno. ELISA sí usamos sensibilidad 90%, especificidad 90-95%, y Western Blot ni hablar. Sensibilidad 90%, especificidad 100%, que es lo que usamos nosotros en la actualidad. El quiste diatídico tiene tratamiento quirúrgico, hay que resecar el quiste sí o sí. La primera elección es quirúrgico, la segunda elección quirúrgico y la tercera elección quirúrgico. Si por casualidad hay quistes bilaterales o quistes bilaterales más compromiso hepático de quiste, hay que pensarlo dos veces, ¿no? Y dar tratamiento médico con albendazol, 10 miligramos por kilo de peso, dos veces al día durante 3 meses. Albendazol es el tratamiento de lesión. Entonces, ¿cuándo no se opera? Cuando sucede eso o cuando la capacidad pulmonar a través del estudio filométrico es menos del 50%, ¿no? Para evitar que el paciente sea resecado y termine dependiendo de un balón de oxígeno. Entonces, no se les opera y se le da tratamiento médico. Muy bien. También lo tenemos, es menos frecuente, pero también lo tenemos. Hay que considerar la mebiasis, causada por la entamoeba histolítica, ¿no? Que se distribuye a través de todo el mundo, o sea, todo lo vamos a encontrar. Se infecta a través de la ingesta de agua contaminada con perforación del diafragma, produciendo un absceso hepático que es la que sale de la secreción achocolatada cuando uno le hace la punción en la pleura. Provoca empiema y luego un absceso pulmonar. Su característica es el color achocolatado, pues, ¿no? Que tiene. Cuando uno entra con una aguja lo va a obtener, pero hay que tener la sospecha, ¿no? ¿Cuál es el siglo de evolución? No lo voy a mencionar. Su característica de la mebiasis es un dolor en el hipocondrio derecho, tos seca, malestar general y pérdida de peso. Se le ve el paciente tóxico, se le ve. Hay una leucocitosis con presencia de eosinofilia. La radiografía toda vamos a encontrar un acceso pulmonar basal derecho y el diagnóstico definitivo es la presencia de trofosoditos en el esputo o en el aspirado bronquial, ¿no? Son abscesos que se forman y vamos a encontrar estas imágenes tomográficas, unas de supervisión, ¿no? Metronidazol 500 miligramos como tratamiento, 700 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Hay que hacerle su control tomográfico y ver cuál es la evolución de este proceso, esta enfermedad, para ver si deja secuelas o no, ¿no? O si hay una reinfección. Creo que es la última, sí, es la antepenúltima. No olvidar esa doctora que tiene su gato ahí, ¿no? Tengan cuidado con los que crían gatos. No soy enemigo de los gatos, sino que traen algunas cositas ahí en sus bigotes, ¿no? Que también produce enfermedades, y lo hemos visto.
en el servicio, enfermedades parasitarias pulmonares. La toxoplasmosis, ¿no? Causada por el Toxoplasma gondii, ¿no? Producido por infesta quistes en las heces de los gatos, en carnes que son contaminadas. Puede producir formas congénitas diseminadas, ¿no? Con lesiones cerebrales, la forma ocular con una secuela de una infección congénita que desgraciadamente se ubica en la retina, ¿no? Y que produce, no tanto por el toxoplasma, sino por la inflamación, produce ceguera en personas jóvenes, en los que pues ya se han contagiado ya mayores, pues la forma adquirida a través de de carne contaminada y la forma diseminada que sucede en los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Es en la retina, ¿no? Es donde se introduce este parásito, pues, y produce todo el daño que se menciona. Es un fondo de ojo, ¿no? Entonces son gente que, pues, sufren de ceguera, jóvenes, porque cuando destruye retina ya no hay, es irreversible, ¿no? Es irreversible. Así como la neuritis óptica que es producida por el etamutol, igual la presencia del toxoplasma en la retina, pues, son irreversibles. Lo único que hay que dar, pues, vitamina B1 a dosis kilométricas y cruzar los dedos para ver si puedo mejorar algo con las secuelas de las lesiones que producen estas entidades. Se presenta como una neumonía con patrón reticular basal y a veces condensación. Parece la neumocistosis. A veces va asociado con ganglios ciliares. No a veces, sí va asociado con ganglios ciliares. Voy a corregir eso. Hay enopatías ahí. El test de Sabin-Feldman es el que da el diagnóstico a través de la inmunofluorescencia, ¿no? Donde cuando se hace la broncoscopía se detectan los trofocitos en el lavado bronquialveolar o en la toma de biopsia. El tratamiento es la pirimetamina, que es el antagonista del ácido fólico, ¿no? Por lo tanto, si es antagonista del ácido fólico, va a producir anemia. Puede llegar hasta supresión medular y hepatitis, hay que tener cuidado. Sulfadiazida es un medicamento de elección si el paciente no tolera el araprin. Hay que tener cuidado con las gestantes menores de 16 años, ¿no? Por el riesgo de teratogenicidad, ¿no? Cuando uno da estos tratamientos. En VIH, pues la terapia combinada, pirimetamina, sulfadiazida y ácido folínico, que es el leucovirin, eh, puede responder, ¿no? Al tratamiento antibiótico. Menos frecuente se da la clindamicina, pero pues no lo utilizamos tanto. Muy bien, esa es la última. ¿Todo bien? Justo hemos acabado 4 de la tarde. Muy bien. Doctor, Sí, sí. Ok. Eh, Voy a enviar 3 preguntas para el examen de este tema. Y bueno, les deseo suerte, muchachos.